sacó un bachillerato en esta escuela, sacó una licenciatura en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Nueva York o algo así, sacó una maestría y además es miembro de, eh, esa palabra no estoy seguro cómo, bueno, del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. Eso quiere, para poder participar en una disputa jurídica en el Estado de Nueva York, hay que ser miembro del Colegio de Abogados. Entonces, si alguna vez tienen un problema en el Estado de Nueva York y ustedes pueden pagar, les alcanza los inquietos para pagarle a don Roy y llevarlo desde Ginebra hasta Nueva York, don Roy posiblemente puede participar en esa actividad. Pero hoy va a hablar de cómo, y en este es el último informe, el informe más reciente de la Organización Mundial del Comercio, cómo un mundo más inclusivo, más verde y más mm, más en la red quiero decir, más como ella, y tal vez usted que está un poco, bueno, y usted en su tableta, es decir, es un mundo donde, donde las cosas ocurren. Ayer mientras grabábamos un programa sobre entrevistas con Fernanda Alvarado, quien estuvo en la cátedra el año pasado, una de las cosas que dice es que cambiaron de teléfono, de entrevista personal a teléfonos fijos, a teléfonos y que esperan en lo próximo hacerlo en internet. Yo tuve que preguntarle qué quería decir eso y me contestó, pero no les contestaré porque don Roy está con nosotros. Gracias por participar en la cátedra, Roy, y es un privilegio y me da un enorme gusto verlo, y usted no ha cambiado casi de lo último que lo recuerdo. Cuídese mucho y adelante, por favor, y gracias de nuevo. Acaba de llegar la directora. Muy buenos días, ¿cómo están? Quisiera empezar por agradecerle a la Escuela de Economía por esta invitación de poder estar de vuelta, no solo con la universidad que me dio no solo una, sino dos carreras, de las cuales ninguna de las dos utilizo. De eso si quieren podemos hablar un poco después de la presentación, pero la Escuela de Economía siempre la recuerdo con mucho cariño. Pasé horas y horas y horas en las aulas, incluso digamos con las nuevas que tienen ahora, pero también con las viejas que teníamos antes, con todos sus grandes defectos, pero también un poco, digamos, todo lo bonito que tenían, todos los árboles y demás que teníamos alrededor ahí en la facultad. Segundo lugar, quería pedirles disculpas un poco por el retraso. Tuvimos un pequeño ahí malentendido con exactamente a qué hora empezaba. Yo en estos momentos estoy sentado aquí en Ginebra, en Suiza, entonces son aproximadamente 8 horas de diferencia. No es tan fácil coordinar exactamente cuál es la hora en la cual íbamos a empezar. Si quieren, vamos a empezar y lo que les propongo es, no sé cuál es el mecanismo que normalmente utilizan, porque podemos hacer dos cosas. Ya sea hablamos de uno de los temas, abrimos a preguntas, discutimos, o hago toda la presentación y discutimos preguntas al final. No sé qué prefieren. Lo segundo, por favor, Roy. Lo segundo. Sí, Perfecto. es la forma, el protocolo que seguimos básicamente en la cátedra. El expositor hace su presentación y luego los estudiantes o docentes, si hay en el salón, hacen las preguntas respectivas. De nuevo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Si quieren, entonces vamos a empezar. A ver si puedo compartir. Entonces creo que en principio ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Son muchas cosas que les quiero contar. Probablemente algunas de ellas ya están al tanto, tal vez otras no tanto, pero sí es un poco importante para que se den cuenta de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Entonces,
bueno, casi que doy por un hecho que tal vez no saben muy bien exactamente qué hace la OMC, etcétera. Entonces les voy a hablar un poco del tema. Después vamos a hablar de los otros temas que dijo el profesor Vargas. ¿Qué queremos decir con eso de un comercio más verde? ¿Qué queremos decir con la parte del comercio más digital, más inclusivo? Y la última parte es probablemente la que les va a ser de más interés, que es la que tiene que ver con todos los grandes retos y oportunidades que tenemos en estos momentos en el mundo del comercio internacional. Pero lo primero que les quiero enseñar es una foto de dónde está la OMC. Entonces la OMC está basada en Suiza y esta es una foto aérea en la cual pueden ver el edificio. Este es un edificio histórico bastante importante. Este anteriormente fue la sede de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces yo no sé si ustedes han escuchado, a veces se habla de que en algún momento Luis Alberto Monge trabajaba en la sede de la OIT que quedaba en Suiza, etc. Bueno, ese es justo en este edificio donde trabajaba Luis Alberto Monge, y no muy lejos de aquí es donde vino un amigo de él que se llamaba José Figueres Ferrer, y en algún momento muy cerca de aquí fue donde fundaron el Partido Liberación Nacional. Yo no soy liberacionista, pero siempre me ha parecido muy interesante, digamos, la conexión de algunas de estas cosas con, digamos, con la historia del país también. Entonces, para que se den una idea visual de dónde es que estamos. Entonces, ¿qué es la OMC? Hay una parte que es muy obvia, que es esta parte que es un organismo internacional, está basado en Suiza, es un organismo independiente de las Naciones Unidas, por razones históricas. Empezó a funcionar el 1 de enero de 1995, que este es más o menos el tiempo en el cual Cristina y yo estábamos saliendo de la universidad. Entonces, digamos, oportunidades que se abrían en aquel momento con la creación de estas nuevas organizaciones, etc. Actualmente contamos con 166 miembros. Tenemos dos miembros que se unieron muy recientemente, que son Comoros y Timor-Leste. Y esta organización está apoyada por 650 funcionarios como yo, bajo la dirección de un director general. Pero vamos a ver que la OMC es mucho, mucho más complicado que solamente esto. Para los estándares de los organismos internacionales, la OMC es un organismo relativamente pequeño. Para darles una idea, solamente el Banco Mundial, que es, digamos, uno de los que tal vez viene a la mente, o el Fondo Monetario, cuando uno está estudiando economía, son aproximadamente 16.000, 20.000 empleados. Entonces, muy, muy pequeño comparado con los otros organismos internacionales en los temas económicos. La OMC no es solo un organismo internacional, sino que es también un acuerdo internacional. Entonces, lo que tengo ahí a la izquierda es un libro que utilizamos nosotros. Parece una Biblia casi en términos de tamaño que tiene y demás, en el cual tenemos todos los acuerdos multilaterales. Y en algunos momentos les voy a hablar qué quiere decir ese término. Son todos los acuerdos que regulan el comercio, no solamente de mercancías, sino lo que tiene que ver con comercio de servicios. Y también hay muchos aspectos que tienen que ver con la parte comercial de los aspectos de derecho de propiedad intelectual, ¿no? Entonces hay tres grandes áreas que cubre la OMC. Dentro de la parte comercio de mercancías, dentro de esos acuerdos, son, no sé, 650, 700 páginas que tiene ese libro. Como el 80-85% de ese libro tiene que ver con acuerdos para el comercio de mercancías. Pues uno de los acuerdos más famosos que tenemos, y ese sí estoy seguro que lo han escuchado mencionar, es el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Y hay otros acuerdos que de vez en cuando salen en los periódicos, como el Acuerdo de Agricultura, el Acuerdo de Valoración en Aduanas, medidas sanitarias, fitosanitarias, ¿no? Hay muchos, muchos diferentes acuerdos que regulan medidas específicas en el comercio internacional. Y esta es una de esas áreas donde normalmente hay un nivel de especialización bastante, bastante alto. Entonces, cuando la gente trabaja en estos temas, no es que sepa de todo en comercio, sino que normalmente se especializa en alguna de todas esas diferentes áreas. O, por ejemplo, qué sé yo, el tema de antidumping, o el tema de subsidios y medidas compensatorias, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la OMC? Los objetivos, este es bien interesante, un comentario que normalmente hacen los que estudian derecho, los abogados, es que esto pareciera haber sido escrito por un economista, porque habla de, por ejemplo, aumentar los niveles de vida, velar por el logro del pleno empleo,
aumentar el volumen de los ingresos reales y de la demanda efectiva. A eso les aseguro que los abogados jamás nunca piensan en esos términos. Entonces, definitivamente los que estaban redactando esto tenían, digamos, objetivos económicos bastante claros en mente, ¿no? Aumento de la producción y del comercio de mercancías y servicios. Yo creo que lo único que no mencionaron fue el pleno empleo, ¿no? Que es una de esas cosas que siempre hablamos nosotros en la parte económica. Pero a la vez, dentro del acuerdo de la OMC también se establece, y eso era un tema ya importante desde los 90, el tema del desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y también la parte que tiene que ver con desarrollo. De esos 166 miembros que tiene la OMC, aproximadamente 10 se pueden considerar desarrollados. Hay unos 34 que son países menos adelantados, esos son los países más pobres del mundo. Y los que están en medio, esa clase media, en la terminología que utilizamos nosotros es países en desarrollo. Si comparamos esto con la terminología que utiliza el Banco Mundial, ellos hablan de altos ingresos, ingresos medios altos, ingresos medios, ingresos bajos, etc. Pero en el caso de nosotros, y sobre todo por el aspecto legal que tiene, normalmente tenemos 3 niveles solamente de diferenciación con respecto a las obligaciones generales. La OMC tiene 5 funciones, y de estas 5 funciones, de una vez tal vez me adelanto a la parte de los retos, tenemos crisis en 4 de ellas. La primera tiene que ver con la parte de la administración de los acuerdos. Esa es tal vez la única parte que todavía sigue funcionando relativamente de una manera normal. Tenemos la parte de las negociaciones comerciales. Entonces la OMC es un lugar, tal vez la analogía que les puedo hacer es como una mesa, ¿no? Es una mesa donde llegan los países normalmente a negociar diferentes temas y hay varias formas en las cuales se pueden hacer negociaciones. Las negociaciones bilaterales, por ejemplo, qué sé yo, si Costa Rica quiere negociar con Panamá o lo que fuera, ese tipo de cosas no vienen aquí a la OMC. Lo que sí viene a la OMC es si todos los miembros de la OMC quieren negociar, y la terminología que utilizamos nosotros es multilateral. Entonces, lo multilateral es cuando involucra a todos los miembros de la OMC, pero también tenemos algunas negociaciones que llamamos plurilaterales, y eso quiere decir que son solamente algunos miembros de la OMC. Por muchos años, las negociaciones que hemos tenido aquí en la OMC han tratado siempre de ser multilaterales, en el sentido de tratar de involucrar a todos en lo más posible. Sin embargo, y sobre todo por la gran crisis que tenemos en términos de la globalización, quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden, etc., hay bastantes países que no tienen apetito para seguir negociando ni tener obligaciones adicionales. Por lo cual muchas de estas discusiones, en lugar de ser de manera multilateral, se hacen de manera plurilateral solamente entre algunos de ellos. A pesar de esto, y eso es digamos, un gran cambio, es una gran crisis que tenemos en la OMC de ese paso de lo multi a lo pluri, a pesar de eso han seguido habiendo avances en algunos de los temas. Tenemos otra función que tiene que ver con resolver diferencias. Entonces imaginémonos que Costa Rica tiene algún compromiso en estos acuerdos. ¿Qué pasa si Costa Rica incumple? O si Estados Unidos tiene una obligación, ¿qué pasa si Estados Unidos no cumple? La forma en la que funciona nuestro acuerdo es que no es la Secretaría de la OMC, no es gente como yo los que le dicen a ningún país si están cumpliendo o no están cumpliendo, sino que le corresponde a todos los demás países, a todos los demás miembros, velar por ese cumplimiento. Si, por ejemplo, Costa Rica piensa que Estados Unidos está violando alguna regla, o China o la Unión Europea, existía la posibilidad de traer lo que llamamos nosotros un sistema de solución de diferencias, que es algo parecido a una corte, pero no es una corte, es un híbrido, digamos, entre diplomático y legal, donde un grupo de expertos, con base en principios legales, decidía quién es el que estaba en lo correcto. Entonces había una primera instancia. Esa primera instancia todavía funciona. Lo que no funciona es una segunda instancia. Por ejemplo, imaginemos en Costa Rica uno tiene más o menos en la parte legal el mismo sistema, ¿no? Va a donde un juez de primera instancia, si eso no sirve, va a una apelación, y si eso no sirve, pues entonces ahí tenemos a los magistrados, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia, que están divididos en diferentes salas, y alguna de esas salas es la que decide. Entonces, en Costa Rica normalmente hay 3 o 4 instancias.
En la OMC era un sistema de 2 instancias. Entonces, primero ese sistema de los panelistas, sí, panelistas, es la forma en la que le llamamos. Una vez que ellos tenían esa primera instancia, había la posibilidad de apelar. Entonces iba a otro órgano, ese era un órgano más grande, más colegiado, más profesionalizado, donde un grupo de, creo que eran 9 personas, eran las que decidían si el panel había estado en lo correcto o no. Y desde hace varios años, ese órgano de apelación, que es como se llamaba, dejó de funcionar porque un miembro, en especial Estados Unidos, no estaba satisfecho con la forma en la cual se estaban dando cierto tipo de resoluciones. Y entonces lo que hicieron fue, a partir de cierto momento, empezar a bloquear el nombramiento de estos miembros del órgano de apelación. Y a partir del año 2019, básicamente ya no hay ningún miembro del órgano de apelación, con lo cual entonces dejó de funcionar. Entonces, en la práctica es bien extraño porque tenemos esa primera instancia, pero no existe la segunda instancia. Y la forma en la cual está desarrollado el sistema, y tal vez eso lo voy a explicar un poco más después, si un miembro trae, digamos que Costa Rica trae una disputa contra China y Costa Rica le gana a China, si China apela, entonces resulta que va a un sistema donde no hay nadie que decida, y entonces la expresión que se utiliza por la gente que trabaja en estos temas es que uno hace una apelación al vacío, en el sentido que lo apela y después ya no hay nadie más que pueda resolver ese diferendo, ¿no? Entonces comprenderán que es una digamos, gran crisis porque el incentivo que han tenido muchos de las partes que pierden es simplemente apelar al vacío y de un pronto a otro ya no hay solución definitiva a los problemas comerciales, con lo cual no sabemos cuál es la interpretación correcta de una determinada obligación. Ahora después les voy a enseñar unas estadísticas sobre esto que creo que es bastante interesante. Hay una cuarta función, que es la que tiene que ver con cooperación con otros organismos internacionales. Los pares de la OMC, y eso es un sistema que está desarrollado así desde los años 40, cuando fue la reunión de Bretton Woods. La idea original era que iba a estar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un organismo que se iba a llamar la Organización Internacional del Comercio, la cual llegaron, desarrollaron todo el esquema y demás. Y en algún momento, cuando se trató de pasar esto, cuando uno tiene un acuerdo internacional, tiene que haber una ratificación por parte de todos los miembros. Y lo que era lo de comercio se consideró tan sensible en Estados Unidos que ellos nunca hicieron la ratificación. Y por mientras se hacía todo ese proceso legal, estaba ese acuerdo que yo les mencionaba anteriormente, que se llamaba el GATT, que se negoció en 1947, y la idea era que mientras provisionalmente se terminaban todos los procesos legales, se iba a negociar una especie de parche, que era ese GATT, que iba a estar por mientras, temporalmente, y apenas falló la ratificación del de ese organismo internacional que se iba a llamar Organización Internacional del Comercio, pues el GATT, que era una cosa que se suponía que iba a ser un parche temporal, terminó siendo lo que reguló las relaciones comerciales por casi 50 años, hasta que la OMC se estableció después en 1945. Hay una última función, que es la que tiene que ver con el examen de las políticas comerciales, y esto nuevamente es un examen que hace parte la Secretaría, parte de la gente que trabaja conmigo, pero la parte más importante es la que hacen los propios miembros, ¿no? Entonces la idea, imaginémonos, la regla es que los principales 4 miembros más importantes en temas de comercio, cada 2 años tienen un examen. Entonces, ¿quiénes son los más importantes? Pues normalmente sería Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón, son los que regularmente tienen ese tipo de examen cada 2 años. Y después los otros, los más chiquitillos, conforme el tamaño que tienen ciclos más pequeños, más largos, dependiendo, digamos, de la importancia que tengan. En el caso de Costa Rica, si recuerdo bien, es cada 4 años que se le hace ese examen donde los demás miembros llegan y opinan y dicen cosas sobre las políticas de Costa Rica. Yo soy muy visual, ¿no? Yo siempre cuando estaba en las clases ahí en la UCR, le hablaban una de estas cosas y uno no tiene ni idea, no se lo puede ni imaginar cómo son los lugares, ¿no? Pues yo les quería enseñar esta foto, que es donde tenemos nosotros las reuniones del Consejo General. Y una cosa que no sé, tal vez les llama la atención, es incluso la forma en la cual está sentada la gente, ¿no?
si uno ve en las películas o ve cuando pasan las reuniones del Consejo, o el Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de Naciones Unidas, normalmente en los otros organismos internacionales se sientan en forma de semicírculo y hay alguien que está dando un discurso, ¿no? Bueno, en las cosas de comercio no funciona así del todo, sino que la idea es que los países están hablando entre ellos y la forma en la cual se representa que están hablando entre ellos es con esas mesas paralelas donde literalmente se están viendo los unos a los otros. Y los que están en el podio, la parte de la presidencia, no es un tema de que ellos están dando discursos o este tipo de cosas como en Naciones Unidas, sino que el rol principalmente es uno de dar la palabra y de ayudarle a los miembros a que puedan tener una discusión fructífera entre ellos. Después les quería enseñar esta otra, que es lo que tiene que ver, ¿se acuerdan de la solución de diferencias? Hemos tenido aproximadamente 629, 630 diferentes disputas entre los miembros. Es un número bastante alto. Y aquí vemos un poco cuál es el número de disputas que se inició cada año. Y yo les decía que a partir del año 2019 tuvimos una crisis porque ya no se pudo nombrar a nadie más en ese órgano de apelación. Entonces un poco el impacto ha sido que si uno sabe que le van a apelar y que no va a haber ningún resultado, entonces ¿para qué llevo el caso? ¿Para qué me voy a estar peleando en la OMC, ¿no? Entonces ha habido, algunos todavía lo hacen, pero la tendencia general ha sido a que el número de disputas tienda a caer. Entonces, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido 7, 8 diferencias, cuando en promedio teníamos 21, y no sé si ven incluso al inicio, llegamos a tener hasta 50 disputas comerciales en un solo año, ¿no? Que es un número bastante grande. Bueno, entonces es una introducción rapidísima a qué es lo que hacemos en la OMC. Ahora les voy a hablar de la parte esta de qué queremos decir con comercio más verde, más digital, etcétera, ¿no? Esta presentación yo se las voy a estar enviando para los que estén interesados y en muchos casos hay vínculos, como ese que está ahí abajo a la izquierda. Entonces en muchos de estos casos lo que voy a estar haciendo referencia es a informes que tenemos en la OMC, y una cosa buena que tenemos en la OMC es que tenemos 3 idiomas oficiales: el inglés, el francés y el español. Y entonces esto quiere decir que muchas de las cosas que escribimos, incluso si no saben inglés o no saben francés, pues es posible leer sobre estos temas porque prácticamente todo se traduce. Ahora, se traduce por colegas de España, entonces a veces las expresiones que utilizan son un poco ahí particulares para los que venimos de América Latina, pero bueno, es bastante mejor que no poder entender del todo de los temas, ¿no? Bueno, entonces, en estos temas yo les cuento, cuando yo empecé a trabajar en estos temas hace bastante tiempo, uno hablaba de la relación del medio ambiente y del comercio y la reacción siempre era, no, son dos cosas separadas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y básicamente casi ni siquiera había discusiones sobre uno con el otro, y era una discusión bastante defensiva. Además, en los 90 es bastante el apogeo de todo el consenso de Washington, la importancia del crecimiento económico, etc. Entonces, normalmente todo lo que eran los temas ambientales, pues se dejaban bastante de lado y todo era un enfoque bastante enfocado a lo que era la parte económica, cómo aumentar el comercio, etc. En los últimos años, esto ha cambiado radicalmente por diferentes razones. Pero lo que sí es cierto es que independientemente del país, en prácticamente todos ellos, los temas medioambientales se han vuelto bastante más importantes. E incluso en algunos de ellos se ha vuelto una prioridad por encima del comercio y del crecimiento económico, ¿no? Entonces es una parte bastante diferente a lo que teníamos antes. Y siempre yo tengo amigos que me hacen el comentario como diciendo, ay, ven, pero entonces ustedes ahora se tienen que actualizar. Y yo no, pero precisamente por eso les mencionaba yo el tema del preámbulo del acuerdo de la OMC. Desde el inicio de la OMC ya teníamos nosotros un mandato de trabajar en estos temas, siempre pensando en la parte de desarrollo sostenible, etc. Ahora, nosotros dependemos mucho de las prioridades de los países, y si los países tenían otra prioridad, pues no es un tema, no es culpa de la OMC que los países no quisieran hablar de esos temas. Esto ha cambiado radicalmente. Hoy en día hay una gran cantidad de temas ambientales
que son importantes. Es particularmente el tema del cambio climático. Yo creo que es uno de esos donde hay casi que universalmente un entendimiento de que hay que hacer algo al respecto por un tema de supervivencia, ¿no? de los seres humanos y por todas las grandes catástrofes naturales que estamos teniendo cada vez con más fuerza y con más intensidad, ¿no? Pero entonces la pregunta para estos temas es, ¿qué puede hacer el comercio para ayudar a obtener también esos objetivos que no son comerciales, sino que son más bien ambientales, ¿no? Y entonces en estos casos lo que se ha reconocido es que el comercio juega un papel importantísimo para temas como transferencia de tecnología. Si tenemos mayor economía de escala y hay ciertos bienes que nos pueden ayudar para mejorar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues entonces podemos lograr que baje el precio y también que haya mayor asequibilidad de esos bienes y servicios ambientales, ¿no? Pues si pensamos en el caso de Costa Rica, imaginémonos que hubiera, no sé, algún tipo de desastre natural y hay, qué sé yo, petróleo que cae en un río o lo que fuera. Si dependiéramos puramente de tecnologías o de máquinas o de bienes que tenemos en Costa Rica, sería muy difícil hacer algo al respecto. Pero como tenemos comercio, pues podemos tener acceso a tecnologías, podemos tener acceso a maquinaria, químicos especiales, etcétera, que se utilizan para hacer limpieza y en muchos de estos temas. Esto lo digo como un ejemplo cualquiera, pero si lo pensamos para cualquier otra cosa, nosotros, especialmente siendo un país muy pequeño, dependemos grandemente de lo que es desarrollo tecnológico y maquinaria, bienes intermedios, etcétera, de otros países, pues para poder obtener muchos de esos, alcanzar muchos de esos objetivos ambientales que tenemos, ¿no? Después también otra cosa que ha cambiado bastante es que hay países, y yo creo que Costa Rica es uno de esos, donde han visto a todos los temas estos ambientales como una oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces la pregunta en muchos países es cómo hacemos para aprovechar esta gran popularidad de estos temas, pues para desarrollarnos y tener más crecimiento económico enfocado en sacarle provecho a este tipo de temas, ¿no? En el caso de la OMC, lo que ha sido interesante es que a nivel multilateral, o sea, todos los miembros, increíblemente difícil tener este tipo de discusiones. Hay países, y en particular la India, por ejemplo, que dicen que ellos sobre su cadáver, que esto no se quiere discutir en la OMC, que solo se debería limitar a los temas económicos y ellos no quieren discutir nada ambiental. Sin embargo, esto no ha impedido que otros miembros a nivel plurilateral tengan iniciativas donde llegan, se sientan y hablan de temas como qué hacemos para solucionar la contaminación de plásticos o qué podemos hacer para promover todo el tema de estas tecnologías ambientales, que haya más transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces ahí les puse un vínculo, si ustedes están interesados en el tema, para que puedan ver algunas de las discusiones que se están teniendo. Otro desarrollo, y este es bastante importante, y ahora les voy a enseñar por qué. Como se empiezan a establecer muchas medidas de carácter ambiental en varios países, está el tema de si esas medidas son compatibles o no con las reglas que tenemos en el sistema multilateral de comercio. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco la Unión Europea quería introducir una medida para combatir la deforestación. Y entonces la idea era que si había un importador en la Unión Europea que iba a comprar café, cacao, hay una lista ahí bastante grande de productos, tenía que demostrar que no había habido deforestación, siguiendo ciertas pautas, etcétera, para que el producto se pudiera autorizar para importación en la Unión Europea. Y esto generó, no tienen idea de la reacción tan violenta que generó en muchos países. Porque muchos países lo que decían es que esto, decían que era una cosa ambiental, pero que en realidad tenía un efecto proteccionista bastante grande, porque básicamente los productos equivalentes que se hacían en la Unión Europea se daba por un hecho que no habían sido producto de deforestación, mientras que los que se producían fuera de la Unión Europea tenían que seguir una serie de pautas bastante rigurosas. En algunos casos lo que los acusan también es que eran costosas, eso es un tema de aumentar el costo de producción en los otros países, etcétera, ¿no? Entonces un tema grande siempre aquí que es bien controversial en la OMC es el tema de los métodos y procesos de producción. Si yo tengo dos tomates
y un tomate fue elaborado con pesticidas o sin pesticidas, los dos son seguros para consumo humano. Esto ha sido certificado por las autoridades, etcétera. Eso no es un tema. Pero entonces la pregunta es si el hecho de que fueron producidos de manera diferente le permite a los países tratarlos de manera diferente o no. Y eso es un tema que, sobre todo con muchas de estas medidas ambientales, digamos, lo que son las fricciones comerciales entre los países han venido aumentando considerablemente. Con respecto al tema este de antideforestación, lo que fue muy interesante es que las propias empresas europeas fueron las que se empezaron a quejar y a hacer lobby contra esas nuevas reglas que se estaban implementando, porque decía que eran básicamente imposible cumplir con la forma en la cual se habían establecido y se habían desarrollado en Bruselas. Y lo último que pasó es que atrasaron y dicen que van a revisar las reglas para tomar en cuenta todos esos comentarios que han recibido. Yo les decía que una de las funciones es administrar los acuerdos. Entonces, los temas antes de que lleguen a la solución de controversias, antes de que se vuelvan disputas, normalmente se discuten en una gran serie de comités, en una gran serie de consejos. Entonces, uno de los trabajos que yo tengo, yo soy el secretario del Consejo de Mercancías. Entonces, el consejo que yo veo lo que tiene que ver es supervisar todos los diferentes acuerdos de lo que tienen que ver con mercancías. Entonces, normalmente todos esos comités que yo les decía anteriormente de agricultura, de acceso a mercados, antidumping, etcétera, tienen sus discusiones, pero podría ser que los países deciden, ¿sabe qué? Esto a nivel técnico no lo estamos pudiendo solucionar. Vamos a llevarlo a un nivel político más alto. Todavía no es una disputa, pero queremos llevarlo a un nivel político más alto. Y eso lo hacen a través de este Consejo de Mercancías. Y entonces aquí lo que tienen es el número de preocupaciones comerciales que se han presentado dependiendo en cada una de las reuniones que ha tenido el Consejo de Mercancías, ¿no? Y entonces nuevamente lo que vemos es que sobre todo a partir del año 2016, ¡pum!, una explosión gigante de número de preocupaciones comerciales que se presentan, ¿no? Y otra característica ha sido que muchas de esas preocupaciones comerciales en realidad no se pueden solucionar. Los países, yo les decía antes, que no las quieren llevar a la solución de diferencias porque resulta que se los apelan y no hay ninguna solución. Pero bueno, el país tiene que demostrar que está haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que es como una bola de nieve, ¿no? Entonces, como no se solucionan los problemas, es cada vez hay una repetición más grande de temas, porque seguimos discutiendo algunos nuevos, pero también empezamos a acumular todos los viejos que no habíamos podido solucionar. Entonces, estas pueden ser reuniones que pueden durar, no sé, 2, 3 días, discutiendo temas como cuáles, ¿no? Porque esa es la otra parte interesante. Esto hice una captura de pantalla de una base de datos que tenemos nosotros, donde uno puede ver en detalle toda esta información. No sé que también la podrán ver o no la podrán ver, pero es nada más para que se den una idea. Lo que hice aquí fue seleccionar las últimas que tenemos en el Consejo de Mercancías y que tienen que ver con Estados Unidos o con la Unión Europea, ¿no? Que son de los miembros más grandes, ¿no? Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, China quejándose contra Estados Unidos por aranceles en virtud del artículo 301 sobre determinados productos procedentes de China, y otras investigaciones que tienen que ver con la industria marítima y logística. En el caso de China, la relación China y Estados Unidos es bien interesante porque China sistemáticamente, casi todas las medidas que Estados Unidos saca contra ellos sistemáticamente vienen aquí a la OMC y se empiezan a quejar de esos temas, ¿no? Entonces, si ven ahí más abajo, tenemos otras de China y Estados Unidos. Una que tiene que ver con, dice, medidas que perturban y restringen el comercio en aras de la seguridad nacional. Estados Unidos, ellos dicen que lo que ellos hacen no es violatorio de la OMC, porque la OMC tiene una disposición que permite a los países tomar medidas que consideren necesarias para proteger a su seguridad nacional. Y entonces ellos dicen que no hay incompatibilidad, que todo lo que están haciendo es compatible con los acuerdos de la OMC. Temas que tienen que ver con la producción de semiconductores, restricciones a la exportación, vehículos eléctricos, acceso a los recursos naturales, etcétera. Todo ese tipo de cosas es bien interesante porque aquí pueden ver todas las discusiones.
Y de hecho, no lo voy a enseñar, pero si nos da tiempo después, si están interesados, les puedo enseñar. Uno puede ir a esta base de datos e incluso puede leer directamente qué fue lo que pasó en las últimas reuniones. Y lo que tenemos en pantalla, por ejemplo, son los temas que se discutieron en la reunión de julio pasado, ¿no? Entonces, hace solo unos meses, estos eran algunos de los temas que estaban ahí discutiendo los miembros. Bueno, entonces, crecen el número de preocupaciones comerciales. Estos son esos pleitos que tenemos en los comités, sin que todavía sean disputas comerciales. ¿Y de qué tratan? Bueno, yo hace poco escribí un artículo junto con un colega que hablaba un poco, bueno, habla de muchos temas, pero este es uno de los temas que trataba. Y lo que tratamos de hacer fue clasificar a los temas dependiendo del tipo de discusión que se tenía. Y entonces lo que tenemos en la parte amarilla son temas que tienen que ver con tensiones políticas o temas de seguridad nacional. Y en la parte, en el área verde, lo que tenemos es las discusiones de temas ambientales. Y lo interesante es que pasamos de un tema donde prácticamente no se discutía, donde ahora prácticamente la mitad de las discusiones que tenemos en esas reuniones que duran 2 o 3 días tienen que ver con o seguridad nacional o con temas ambientales, ¿no? Entonces son parte del día a día que hemos tenido en estos últimos años. Bueno, ahora hablemos de la parte de qué quiere decir eso de un comercio más digital. Y algunas de estas cosas yo estoy seguro que para ustedes son obvias, otras tal vez no sean tan obvias. En temas de qué ha cambiado. Y la respuesta es que prácticamente todo ha cambiado, ¿no? La más obvia, y esa es la que estoy seguro que ustedes conocen, es el tema de que hay nuevas formas de comprar y vender, ¿no? En Amazon o en Mercado Libre, Wish, todas estas plataformas, ¿no? Son cosas que hace, no sé, 20, 30 años era impensable que uno pudiera comprar algo en Costa Rica directamente y simplemente le llegara, ¿no? Entonces hay grandes desarrollos en la forma en la cual se puede comerciar. Eso a la vez permitió el segundo, que es que de un pronto a otro una pequeña empresa, no importa dónde esté localizada, puede venderle no solo al país, sino que le puede vender al mundo, ¿no? Entonces imaginémonos que hay alguien en Costa Rica que produce, no sé, botas vaqueras, de esas que están ahí por el mercado de la Coca-Cola, yo no sé si conocen. Esa persona, si quisiera y pudiera sacar provecho de estas ventajas tecnológicas que existen ahora, pues podría exportar esas botas hacia otro lugar, hacia cualquier otro país. De hecho, el mundo entero se vuelve el mercado que pueden explotar muchas de estas pequeñas empresas vendiendo mercancías. Pero lo otro que ha pasado, y ese es el tercero, es que ahora muchos productos vienen además asociados con servicios. Entonces, una discusión recurrente aquí en la OMC es si muchos de esos productos que tenemos son bienes o si son servicios. Cuando los desarrollos tecnológicos empezaron hace muchos años, para darles un ejemplo en el tema del software, lo que pasaba es que uno llegaba y compraba una licencia, no sé, de Microsoft Office o lo que fuera, y uno compraba el producto, ¿no? Hoy en día muchos de ellos lo que uno tiene es una especie de suscripción, ¿no? O tal vez incluso le dan uno una versión gratis y resulta que todo lo demás que uno quiere hacer lo tiene que pagar, ¿no? Entonces hay una gran cantidad ahora de servicios que están mezclados con los productos y el ejemplo más claro probablemente es los teléfonos, ¿no? Donde ustedes tienen el teléfono, que es una mercancía, pero no lo pueden utilizar si no lo usan asociado a un servicio, que es el servicio de telecomunicaciones. Y dentro de una vez que ustedes tienen el teléfono, de un pronto a otro le empiezan a tratar a uno de vender mil cosas, ¿no? Empezando por si necesita más espacio en la nube, que si quiere tener acceso a Spotify para poder escuchar la música, o en YouTube para tener acceso a la música, los videos, etcétera, ¿no? Entonces hay una clara vinculación ahora entre ese tipo de cosas que igual hace 20, 30 años era una actividad económica que simplemente no existía, ¿no? Después, en lo que tiene que ver con los gobiernos, están muchos procesos de importación, exportación y tránsito. Y entonces ha habido una tendencia bastante grande desde los 90 hacia la digitalización de esos procesos, ¿no? Concluyendo en cosas que llamamos nosotros ventanillas únicas electrónicas,
donde la idea es que el importador o el exportador, por ejemplo, esos MIPYMES que estábamos hablando hace algunos minutos, pueden hacer todo desde la comodidad de su casa, todos los diferentes procedimientos, subir los documentos, etcétera. No hace falta ir a ningún lugar a dejar papeles, no hace falta estar yendo a diferentes 20 ministerios diferentes para poder hacer todos los procedimientos, sino que todo se puede hacer en línea, etcétera, ¿no? Esto obviamente es un proceso en marcha, no es que esté completamente así en todos los países, pero un poco esa es la dirección que van tomando. Y el nombre que tiene eso, digamos, en cada país cambia. Y en español a veces le llaman comercio sin papeles, pero bueno, sin papeles en español podría tener otra connotación, ¿no? Pero yo he visto que en Costa Rica casi siempre hablan más bien de la digitalización de los procesos, etcétera, ¿no? El último es el que tal vez no sea tan visible, pero es un tema bastante interesante. Hay un profesor que se llama Richard Baldwin, el hijo, que ha estudiado este tema por muchos años, y él lo que dice es que los desarrollos tecnológicos han permitido la fragmentación de la producción. Y eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, antes, si Ford quería construir un automóvil, pues normalmente Ford producía las partes, los componentes y compraba algunas cosas a las otras compañías, pero en realidad era relativamente poco. Hoy en día hay compañías, como por ejemplo Apple, es un caso clásico, donde tiene una producción enorme de bienes, pero sin que ellos lo produzcan, sino que lo que hacen es que organizan la producción. Entonces la producción se ha fragmentado en el sentido de que todo lo que son partes y componentes, uno se las puede comprar a otra compañía, que es la que las da, las envía, e incluso puede contratar a otra compañía que es la que llega y ensambla y lo pone en todo lo que son los embalajes y demás, y contrata uno incluso otra compañía diferente que es la que hace la parte de logística, almacenamiento, etcétera. Entonces, en estos momentos es posible que una compañía sin producir nada sea uno de los mayores vendedores de teléfonos en el mundo. Yo no sé si han pensado lo extraño que es eso, ¿no? Y Apple en lo que se ha especializado es en lo que es la parte de todo lo que son las funciones de producción de mayor valor agregado, que es lo que tiene que ver con toda la parte de diseño, toda la parte de promoción, etcétera, ¿no? Y entonces esa fragmentación de la producción es muy interesante porque de un pronto a otro le dio muchas oportunidades a diferentes compañías a especializarse en pequeñas cosas, ¿no? Entonces hay compañías en cualquier país que se puedan imaginar que está especializada, qué sé yo, en hacer tornillos, o que está especializada en hacer pantallas, o que está especializada en hacer esto o en lo otro, ¿no? E incluso Costa Rica, yo argumentaría que es uno de esos países que supo pegarse a esas cadenas globales de valor, y tal vez Costa Rica no podía producir todo, pero sí tenía las condiciones para empezar a producir algunos de esos componentes. Y conforme demostraba que era eficiente, que podía lidiar con algunos de esos componentes, pues operaciones cada vez más grandes de mayor valor agregado empezaron a llegar al país. Y el caso de Intel yo creo que es un caso bastante clásico, donde las funciones iniciales que tenían a las que tuvieron después antes de irse, o las que tienen ahora, una vez que se volvieron a relocalizar en el país, pues muestran operaciones de bastante mayor valor agregado en el país, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, y la única forma, lo único que pudo permitir eso fue precisamente todas esas nuevas tecnologías de la información, digitalización, etcétera, donde puede ser que un producto sea diseñado en California, y sin que nadie tome un avión, y simplemente con transmisión electrónica se tenga producción de miles de millones de teléfonos, coordinando producción en muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esa fragmentación de la producción ha sido bastante interesante y responsable de una parte bastante grande del crecimiento del comercio, porque si tenemos partes y componentes que se empiezan a mover que antes no se movían, pues entonces tenemos el volumen del comercio que crece para tomar en cuenta esa fragmentación de la producción, ¿no? Y una de las grandes preguntas que tenemos ahora, todos, incluyendo ustedes, que no saben si lo que están estudiando va a servir o no va a servir con estos desarrollos nuevos sobre inteligencia artificial, ¿nos va a reemplazar un programa en línea o no? ¿No? Yo también tengo esa preocupación, por mí y por mis hijos. Bueno,
En la OMC, este es uno de esos temas bien interesantes, porque de hecho sí tenemos un resultado. Tenemos una iniciativa plurilateral, no son todos los miembros, 91 de esos 166 miembros que representan como el 90% del comercio mundial. Uno de los grandes ausentes es Estados Unidos. Estados Unidos no participó, estaba al inicio y después se salió por razones políticas principalmente. Y lo interesante es que este grupo de países tiene ahora un texto estabilizado. Eso quiere decir que están casi al borde ya de un acuerdo para regular muchos temas para promover el comercio electrónico, ¿no? Entonces, si están interesados, ahí les dejo un vínculo para que puedan ver el texto del tipo de cosas que se estaban negociando en ese acuerdo. Bueno, me muevo ahora al tema este del comercio más inclusivo. Comercio inclusivo, bueno, parte tiene que ver con los temas de género, pero como lo vemos nosotros, es más que todo un tema de pobreza, ¿no? Inclusivo con respecto a quién, con respecto a la gente que se ha venido quedando atrás, ¿no? Y hay países que se han quedado completamente fuera de todos estos cambios y desarrollos en los que yo estaba hablando. Entonces tenemos perdón, este es lo que está aquí a la izquierda, perdón que esté en inglés, yo les decía que todo lo traducimos al español, pero este es un informe que acabamos de sacar como hace 3, 4 semanas, entonces todavía no ha sido traducido. Este todavía no lo pueden ver en español, pero si le dan clic ahí al vínculo, en algún momento lo van a poder ver. Y este nuevo informe, un poco lo que habla es precisamente sobre el papel que ha tenido el comercio para la reducción de pobreza. ¿Se acuerdan del preámbulo que yo les enseñaba al inicio, ¿no? Y que hablaba de todo el tema de, pues, bueno, el acuerdo de la OMC no es solamente un tema de que crecer por crecer de manera económica, sino que es crecer con un objetivo, ¿no? Que es precisamente, pues, ayudarle a la gente y que podamos mejorar en algunos de estos temas. Y entonces una de las cosas interesantes es que, y eso fue algo, algunas de estas cosas las hicimos junto con el Banco Mundial, donde se observa una reducción bastante significativa de lo que es la pobreza extrema. Y eso es utilizando una definición del Banco Mundial, que creo que son menos de 2 puntos no sé cuántos dólares en dólares reales, de no me acuerdo cuál año, etcétera, al día. Todos los datos, detalles los pueden ver en la publicación, pero lo interesante es lo que vemos es que es una reducción bastante significativa de la pobreza extrema. Muchos de ellos estaban en China. Y China, digamos, de los datos que tenemos nosotros, aproximadamente 800 millones de personas, o sea, casi 1 billón de personas, logró salir de la pobreza extrema, ¿no? Esto no quiere decir ahora que sean millonarios, obviamente, lo que quiere decir es que por lo menos los ingresos son o pobres o de ingreso medio. En el caso de China, yo creo que se estima que es aproximadamente 300 millones de personas que son clase media o alta. Y lo interesante es que incluso si uno deja por fuera a China, esa reducción de la pobreza también fue bastante grande y exitosa, pasando de algo así como un 30% a más o menos un 13%, ¿no? Entonces no es exclusivamente un fenómeno de que China con el comercio redujo la pobreza, sino que muchos países han logrado hacer lo mismo. Y esta parte es interesante. Yo, bueno, trato de seguir los desarrollos del país en el periódico. Y yo he visto que en el caso de Costa Rica, pues también hay algo parecido, ¿no? Donde las exportaciones de Costa Rica han crecido bastante y también ha habido una reducción de la pobreza. Ahora, obviamente, no es que sea una relación de 1 a 1, hay otros factores que juegan. Sin embargo, es claro, en algunos países, y yo creo que Costa Rica es uno de estos, donde todas las empresas extranjeras que vienen, se establecen, y todo lo que se exporta y demás, pues es una generación bastante grande de empleos que se ha traducido en esa reducción de la pobreza, ¿no? Ahora, y esto lo vamos a hablar en unos minutos, que sea suficiente o que haya sido desigual, eso es otro tema diferente, ¿no? Otro tema que vemos también es que en los 90s los países en desarrollo tenían una participación relativamente pequeña en el comercio internacional y esta participación pues también ha crecido bastante. Y en buena parte esto tiene que ver con esa fragmentación de la producción que yo les decía, ¿no? Que de un pronto a otro pues empezaron a abrir pequeñas fábricas y después medianas y más grandes en otros lugares para empezar a producir pequeños componentes, partes
etcétera, que después se ensamblaban en otros productos más complejos en otro país, ¿no? Ahora, aquí el tema, y este igual es interesante, no sé si han escuchado hablar, está un libro muy famoso de Stiglitz que habla y critica bastante todo lo que tiene que ver la globalización, etcétera. Y es interesante cómo eso pasó de ser un nicho a básicamente el mismo tipo de lenguaje que utilizan casi todos los organismos internacionales hoy en día, desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y la OMC no está detrás. Y lo que se reconoce es que hubo un problema de distribución, ¿no? Entonces, sí, hubo un crecimiento muy significativo, pero los beneficios no les llegaron a todos, ¿no? La noción que teníamos anteriormente era esa, en inglés le llamaban el trickle down, ¿no? Que es que uno hace que el pastel crezca y automáticamente todo el mundo va a tener más. Bueno, no fue así en realidad lo que pudimos ver de lo que pasó, ¿no? Sobre todo en algunos países que no hubo políticas de redistribución. Y entonces en lo que se pasó en algunos países es que más bien se concentró la riqueza y otra gente o no mejoró o si mejoró, mejoró poquito, ¿no? Y esto en muchos países, especialmente en los países desarrollados, generó un gran sentimiento anti-globalización, ¿no? Entonces tenemos ahí un poco un círculo vicioso que se hizo donde sí había más crecimiento, había más riqueza, pero como no le llega a todos, pues entonces tenemos ahora grandes problemas porque hay un movimiento bastante grande contra la globalización, contra el comercio, contra movimiento de personas, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que parte del gran problema, bueno, por un lado, que le echan la culpa de todo al comercio internacional, cuando no necesariamente los problemas han sido de comercios. Algunos de ellos tienen que ver con temas tecnológicos también. Muchísima gente, millones de personas han perdido su empleo simplemente por desarrollos tecnológicos, ¿no? Yo no sé si ustedes, no sé cómo funciona McDonald's allá, pero en la mayoría de los países ahora a cómo funciona es que uno llega y hay unas grandes pantallas, entonces uno llega y uno solito llega, usted ordena, y después nada más llega y alguien le da a uno la bolsita ahí con lo que pidió, ¿no? Entonces es interesante como incluso en temas como en los restaurantes de comida rápida, hay gente que ha perdido su empleo, no por la OMC y el comercio, sino simplemente porque hay desarrollos tecnológicos donde hay trabajos que de un pronto a otro ya no son necesarios por esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Eh, Después, el tema importante también es, bueno, supongamos que uno como país quiere tomar las políticas económicas adecuadas para crecer y crecer de manera sostenible y que también haya redistribución de manera adecuada, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí la respuesta yo creo es obvia, eso no es algo nuevo, ya eso lo sabemos desde hace décadas, que es que los temas estos tienen que venir aunados a políticas laborales, a políticas educativas y políticas de competencia para asegurarse de que los beneficios pues les lleguen al mayor número posible de personas, ¿no? Una última, tal vez aquí mención, es este tema de reglobalización. Y entonces aquí la idea es pensar cómo tal vez podemos hacer para que, digamos, combatir todas esas ideas. Eso es uno de los temas que vamos a hablar ahora en unos minutos. Hay un movimiento bastante grande donde lo que se quiere es cortar lazos, ¿no? Traer hacia atrás la globalización. Hay diferentes versiones de estos. Una de ellas tiene que ver con creación de grandes megabloques separados entre los amigos y los que no son amigos. Por ejemplo, los amigos de Estados Unidos o los amigos de China o los amigos de la Unión Europea o los amigos de Rusia, los BRICS, etcétera, ¿no? Es bastante complicada la situación a nivel político. Eh, pero entonces la pregunta es si hacer eso en realidad nos ayuda a los otros objetivos que tenemos. Me imagino que en Costa Rica se habla también mucho el tema de la resiliencia, ¿no? Si el país es resiliente o no cuando hay todos estos grandes choques económicos. Por ejemplo, cuando fue lo del COVID, que de un pronto a otro para el comercio, entonces, ¿qué hacemos para podernos recuperar, etcétera? Y entonces, en algunos países, sobre todo en los grandes, el instinto que ellos siempre tienen es, tenemos que producir. Traigamos de vuelta la producción. Pero entonces la pregunta es si eso verdaderamente desde el punto de vista económico o incluso desde el punto de vista de la seguridad tiene sentido o no tiene sentido.
Y entonces la idea es, y eso es nuestra directora general promueve esta idea de la reglobalización, que es la idea de tratar de lograr diversificación para tener un comercio más resiliente, inclusivo, sostenible, pero sobre todo tratando de traer a todos esos países y actores que se habían quedado por fuera, ¿no? Que es otra forma de diversificar y tener resiliencia. Bueno, estoy viendo aquí el reloj, voy a tratar de ir rápido para que tengamos preguntas, y es el tema de los retos y oportunidades. Y aquí yo creo que hay cuatro grandes áreas de problemas, y los problemas son al mismo tiempo oportunidades, ¿no? Entonces, uno de ellos, tal vez el más grande, es el tema de las tensiones geopolíticas, creciente proteccionismo económico. Yo creo que hoy nos despertamos en un mundo bastante diferente al que teníamos, bueno, tal vez no bastante diferente, pero un poco diferente al que teníamos el día de ayer. Y como que cada día se complica más, ¿no? Es bastante interesante. Yo me acuerdo en los 90 o incluso hace 5 o 10 años, pensar en guerras, eso era un tema como de ciencia ficción, ¿no? Como le hablaban a uno en la Segunda Guerra Mundial o lo que fuera, pero uno nunca se daba por aludido. Y de un pronto a otro hay guerras abiertas o situaciones bélicas bastante importantes en lugares como Ucrania, en Israel, y no son los únicos lugares, ¿no? Después temas como piratería, que igual suena como de películas, ¿no? Los piratas del Caribe, bueno, los Houthis esos en el canal de Suez, afectando todo lo que era la ruta de comercio entre Asia y Europa, donde entonces ya resulta que todos los barcos no pueden pasar por ahí y tienen que de un pronto a otro dar una vuelta que son como 10.000 kilómetros más alrededor de África para poder llegar hasta Europa, obviamente con impacto en el comercio, impacto en costos, etcétera. El tema de estas guerras comerciales, tensiones muy grandes entre Estados Unidos y China, e incluso en algunos lugares se habla de que esto puede degenerar a pasar de ser una guerra comercial a una guerra abierta ya bélica. A raíz de esto, muchas restricciones y controles a la exportación en temas como semiconductores, etcétera. Una gran competencia por los recursos naturales. No sé si han visto, ahora toda la gran moda es cómo hacemos para producir autos eléctricos. Para eso hacen falta minerales de cierto tipo. Entonces una guerra enorme para ver quién es el que tiene acceso a ese tipo de minerales o no. Eh, Igual, de lo que yo me acuerdo de la escuela de economía, todos los temas, yo fui asistente del curso de comercio internacional, entonces tal vez por eso es que lo tengo más presente con don Denis Meléndez. Y entonces todos los temas estos de la ventaja comparativa y que el teorema de Heck-Sherolin y todas estas cosas, y de un pronto a otro uno ve a los políticos y es como que estas cosas como que no existieran, como que las estuviéramos descubriendo, y como que un país pudiera él solito producir todo sin necesitar absolutamente nada de los demás países, ¿no? Y esto no es un fenómeno solamente de Estados Unidos. Estados Unidos yo creo que por estar cerca probablemente lo ven ahí bastante frecuentemente, pero en la Unión Europea hablan exactamente igual. Si uno ve en China hablan igual. En Japón están empezando a hablar igual de este tipo de cosas. Y incluso en algunas regiones, uno ve, por ejemplo, en África, hay una gran iniciativa para tener un mercado común en toda África. Y ellos hablan de que África debería poder producir todo por ellos mismos sin nada de nadie más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, yo no sé si ni siquiera si es ideológico o no, pero desde el punto de vista, digamos, de lo que es el desarrollo económico, bastante interesante ver un cambio tan radical, 180 grados, con respecto a lo que hace algunos años se consideraba consenso y normal, ¿no? Bueno, y finalmente el tema este que les mencionaba antes, el tema del friendshoring, nearshoring, etcétera, que eso me imagino si ya lo han escuchado más en el país. Eh, Después hay un tema también que tiene que ver con el cambio climático generando choques desde el punto de vista logístico. En el caso, por ejemplo, el Canal de Panamá, que es el lago de Gatún, que es el que da el agua para que pueda funcionar el canal, pero si no llueve, ¿qué hacemos? Porque entonces resulta que algunas de esas arterias comerciales pueden dejar de funcionar con temas relacionados con cambio climático o lo que ya experimentamos, por ejemplo, con COVID. Nosotros trabajamos muy de cerca ahora con la Organización Mundial de la Salud, y es bien interesante ver todas las alertas y demás cosas que hay de un pronto a otro cualquier virus aparece
y se podría salir de control como con lo que ya había pasado con el COVID, ¿no? Tenemos lo otro que yo les hablaba de las fricciones comerciales derivadas de nuevas reglas ambientales. Y aquí el problema es que cada vez más países van imponiendo estas reglas, muchas veces con muy buenas intenciones, pero a veces sin tomar en cuenta ninguno de los demás temas, ¿no? Hay países, para darles otro ejemplo, esto es una isla caribeña que de un pronto a otro prohibió la importación de bolsas plásticas porque querían prohibir, ya no querían tener más plásticos de uso único, etcétera. Pero resulta que prohibieron las importaciones, pero permitieron que siguiera la producción local, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona eso? No solo el plástico importado es el que contamina, ¿no? Y el último, que también está asociado a lo que ustedes están estudiando, que es el que tiene que ver con volatilidad económica, financiera. Ahí todos estos temas que hemos estado mencionando generan un aumento bastante grande de la incertidumbre, afecta inversión, hay altos niveles de endeudamiento, hay riesgos asociados, grandes choques que podrían venir con todo el tema este de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, eso, no sé si sabían esto, siempre dicen, no es cierto, pero bueno, suena bonito, que en China es el mismo símbolo que utilizan para crisis y oportunidades. Bueno, lo interesante es que muchos países, a raíz de todos estos grandes cambios, han venido teniendo réditos económicos bastante significativos porque se han sabido posicionar para tratar de sacar provecho de todas esas cosas, ¿no? En el vecindario, bueno, Costa Rica yo creo que es uno de ellos, ¿no? Mucha inversión que ha llegado a Costa Rica es inversión que viene huyendo de Asia, tratando de escaparse un poco de todos los controles y demás, gracias a algunos de esos acuerdos que teníamos establecidos. Pero probablemente el mayor ganador de todos es México, donde un número gigante de empresas que estaban en Asia se han simplemente relocalizado y se han ido a empezar a producir desde México, ¿no? Pero tal vez si quieren paramos aquí y abrimos para preguntas. Preguntas. Muy buenas tardes, don Santana. Un gusto estar aquí. Yo tenía la pregunta más que todo con el tema de los países del nuevo bloque BRICS, que pues algunos dicen que con la intención de desplazar el dólar, de desplazar la influencia estadounidense en el comercio y en el desarrollo internacional, y que es una organización que está, pues, que parece que lo va a lograr. Quería saber, no sé, su opinión, si usted sí cree que los BRICS van a ser influyentes en los próximos 5 o 10 años, o si es otro tema al que nada más nos acordaremos después como algo que pasó y no pasó a más. Sí, esa es por cierto, no me digan ni Don Roy ni nada de eso, dígame Roy, por favor. Y el señor Santana es mi papá. Eh, con respecto a este tema, sí hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Formación de grandes alianzas, algunas son políticas, otras son económicas. En el tema de los BRICS, hay una de las cosas que es complicada, es cuál es la sostenibilidad de esa alianza, ¿no? Sobre todo si uno ve un país, por decir algo, como Brasil, estaba Bolsonaro, ahora está Lula, ¿qué pasa si vuelve a ganar el partido del otro lado? De un pronto a otro abandonan todas las alianzas, cambian, etcétera. En el caso de algunos, China, Rusia es bastante estable, obviamente por el tipo de sistemas que tienen. En el caso de Indonesia es medio inestable también. Suráfrica, bueno, igual sufriendo grandes cambios. Entonces yo creo que hay un poco la gran pregunta, y no es un tema de comercio, sino que es más bien como de geopolítica y de estas grandes alianzas, es qué tan estable es eso a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos para mí, no está del todo claro. Ahora, todo el tema este, sobre todo es el sistema de cambio, ¿no? A cómo funciona, si yo quiero, por decir algo, estoy comprando algo en Costa Rica y lo estoy comprando en China, y yo quiero pagarle al chino, a cómo funciona es a través de grandes sistemas de intercambios entre los bancos, y básicamente todo ese dinero tiene que ser cambiado a dólares, pasa a través de Nueva York y después el pago va de Costa Rica a Nueva York y después de Nueva York se transmite
a China, ¿no? Y entonces, lo que a algunos de esos países no les gusta es que eso le da un gran poder a Estados Unidos, sobre todo a la hora que quiere establecer sanciones económicas, etcétera, simplemente de decir, no, usted ya no le puede pagar al país X o al país Y, ¿no? Entonces, una de las motivaciones grandes que tienen China, Estados Unidos, etcétera, es precisamente tratar de escaparse de ese gran poder que le da el sistema actual a Estados Unidos a la hora que quiere imponer sanciones económicas. Ahora, el problema de eso es cuál. Si uno tiene una única moneda, es como, como una de esas, una rueda, ¿no? Donde todo va al centro y después del centro otra vez se redistribuye. Pero ¿qué pasa si uno quiere cambiar eso, no? Porque si lo quiere hacer de uno a uno, digamos, lo que va de China a Rusia, pues China le exporta mucho más a Rusia de lo que Rusia le exporta a China, ¿no? Y entonces se vuelve un tema ahí de balance y cómo se hace la conversión. No es tan fácil hacer la conversión directamente entre las monedas o establecer un sistema para los pagos, etcétera. Pero bueno, eso es un tema que en realidad no es tanto de OMC, sino que es más bien un tema del Fondo Monetario Internacional y de la regulación de pagos, etcétera. Muchas gracias. Hola, Yo les buenas. quería hacer una pregunta. ¿Habían escuchado de esos temas de los que estoy hablando, ya más o menos familiarizados o algo nuevo? No saben, no responden. Bueno, yo sí, porque ya llevé comercio, pero también tenía una pregunta. No sé si la puedo hacer ahorita. Sí, claro, por favor. Ok, gracias. Con lo que usted hablaba por principio de la segunda instancia, que ha quedado como en el olvido, porque empezábamos hablando de que la OMC pues nace de acuerdos y básicamente como en eso se centra. Desde su perspectiva, especialmente desde las dos carreras, ¿cree que eso podría ser un riesgo latente como para que pues, la organización tenga o que cambiar totalmente como su funcionamiento o incluso quedar como en el olvido y promover esa segmentación y tal vez comercio, acuerdos más bilaterales donde pues la organización queda por fuera o cómo lo ve? Y la segunda es en el 98, que era el año en el que habían 50, me parece que era como disputas o usted lo ponía en el gráfico, ¿eso se puede deber a que era que estaban haciendo la organización o tal vez porque otros motivos fue que en ese año se presentó ese mayor número? Gracias, muy amable. Gracias. Tal vez empezando por lo último, yo creo que era un tema de novedad. De un pronto a otro hay un sistema nuevo, entonces todo el mundo se emociona, utilicemos el sistema. Y yo no sé si ustedes sabían, pero de hecho Costa Rica fue uno de los primeros países que utilizó el sistema trayendo una disputa contra Estados Unidos, que tenía que ver con temas de textiles. Y yo me acuerdo, porque estábamos en la universidad y ese era el tipo de cosas que salían en el periódico, y había gente que decía, pero qué locura, ¿cómo Costa Rica, tan pequeño y tan insignificante, va a traer una disputa contra Estados Unidos? Nos van a aplastar, se van a enojar con nosotros, nos van a hacer esto, nos van a hacer el otro. Y lo interesante es que Costa Rica terminó ganando la disputa y Estados Unidos terminó cambiando la medida. Que en su momento, bueno, yo creo que los más sorprendidos eran los mismos de Costa Rica, pero en el resto del mundo también estaban muy sorprendidos, porque yo creo que Estados Unidos tenía además un incentivo de demostrar que el sistema nuevo funcionaba y que ellos querían respetarlo, ¿no? Ahora, el tema de las reglas es interesante. Desde el punto de vista del derecho internacional, siempre hay una discusión de si el derecho internacional es derecho o no es derecho. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un contrato en Costa Rica e incumplen el contrato, ustedes van a un juez, el juez llega, determina quién tiene la razón, y si la otra persona no quiere cumplir, existe la posibilidad de hacerlo cumplir a la fuerza, ¿no? Incluso, por ejemplo, si es un tema criminal, puede llegar la policía y la policía obliga a la otra persona a cumplir, ¿no? Pero en el derecho internacional, ¿existe eso o no existe, no? Porque, digamos, nadie puede obligar a un Estado soberano a que cumpla con una obligación. Y de hecho, en la OMC nosotros no podemos obligar a nadie a que cumpla. Lo que pasa es que si yo traje una disputa contra un miembro y el panel determina que sí, que yo tenía la razón y el otro miembro incumple,
Lo que el acuerdo me da es el derecho de establecer una medida retaliatoria equivalente. Entonces, si por ejemplo a mí me estaban afectando 100 millones de dólares de comercio, yo tengo derecho a establecerle una medida que le pegue al otro miembro en 100 millones de dólares de comercio. Es todo un tema ahí de la metodología, cómo se hace, se podrán imaginar, es toda una novela el tema, ¿no? Pero lo interesante es que el sistema funcionaba. Entonces, sí, había casos donde los miembros decían, no, no cumplo, y había todo este tipo de medidas retaliatorias, pero lo normal era que los miembros llegaran y cumplieran. Lo que ha cambiado a partir de lo del órgano de apelación es que hay un incentivo menor a los miembros a cumplir, porque además ni siquiera es que me van a poner medidas retaliatorias. O sea, no hay un solo dólar que me vayan a poner de retaliación porque nunca voy a llegar a ese punto, porque simplemente apelo y no llego. Y entonces el gran riesgo para la organización y para los países es precisamente ese, ¿no? Vos lo decías el tema de pasar al olvido. Yo creo que no es un tema de pasar al olvido, sino más bien de pasar a la irrelevancia, ¿no? ¿De qué sirven reglas si nadie respeta las reglas? Y el problema más grande aquí es, bueno, en la ausencia de reglas, ¿quiénes son los que tienen la ventaja y quiénes son los que ganan? Si uno es un país pequeñito como Costa Rica y estamos en la ley de la selva y lo único que importa es poder económico o poder político, pues estamos en problemas, ¿no? Digamos, casos como este, donde Costa Rica llega y le reclama a Estados Unidos, pues simplemente, si Estados Unidos quiere, no hay salida y ni siquiera hay un alto moral que uno pueda para decir si está violando reglas o no está violando reglas, etcétera, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y un acuerdo bilateral puede solucionar estas cosas? Bueno, en mi opinión, tampoco, porque si yo no estoy cumpliendo las reglas multilaterales que yo ya había cumplido, ¿qué me dice que voy a cumplir entonces reglas bilaterales? Porque si no me importa cumplir, pues tampoco me importa cumplir lo que yo firme bilateralmente, ¿no? Y además, de hecho, se vuelve un tema de relación de poder. Entonces, digamos, si, qué sé yo, Costa Rica está hablando con la Unión Europea, o está hablando con Estados Unidos, o está hablando con China, o incluso con Japón, son relaciones bastante asimétricas, ¿no? Digamos, el poder de influencia económico o político que un país pequeño puede ejercer es prácticamente nulo, ¿no? Contra las grandes potencias. Donde les sirve más es precisamente a los que son más grandes, ¿no? Pero incluso entre ellos, digamos, si se vuelve simplemente un tema de quién le pega a más al otro, hay este dicho que a mí me gusta mucho que es, ¿cómo es? Que si es ojo por ojo, todos terminan ciegos, ¿no? Bueno, un poco hacia eso podría ser hacia lo que nos estamos dirigiendo ahora si empezamos de verdad esas grandes guerras comerciales que podría ser que podrían estar pasando, ¿no? Por lo menos con las cosas que se han anunciado. No sé si te respondí. Yo quiero hacer dos breves notas de pie de página. Una es quien dirigió esa disputa de Costa Rica fue la abogada Anabel González, que creo que tuvo un puesto en Ginebra, pero creo que ahora se fue al Banco Interamericano, no estoy seguro, y eso es intrascendente, es un pequeño detalle, pero ese punto era importante porque como ella fue la que lideró el equipo que negoció el TLC, que fue un tema de enorme disputa en Costa Rica, entonces una de las cosas era que como ella no tenía la costarriqueñidad puesta, pero en realidad si uno analizaba, ella fue la David que le ganó a Goliat. El otro tema es, a nadie creo que le llama la atención que yo diga cosas de México, y bueno, México, como muy bien dijo don Roy, según lo pidió, pero es que a mí me da la de decir dones y doñas, resulta que en las elecciones de julio acaban de ocurrir y allá ha durado 6 años
el periodo de gobierno, barrió el partido del gobierno. Entonces, el gobierno estaba inconforme porque tenía el poder ejecutivo, tenía el poder legislativo, pero le faltaba el poder judicial. Entonces, cambiaron la constitución porque al tener todo esto, cambiaron la constitución y entonces ahora van a elegir hasta la Corte Suprema, todos los jueces los van a elegir por concurso, y más o menos el concurso implica que cualquiera que se quiera postular con 5 cartas de vecinos que digan, un grado en leyes y 5 cartas de vecinos que dicen que es una buena persona, pueden concursar. Como las ternas las hacen una parte el poder legislativo, que es del partido de gobierno, y la otra parte el partido de gobierno, el ejecutivo, que es del partido de gobierno, y además con el agravante de que en algunos en algunos estados se presume que los narcos ayudaron mucho al resultado de las elecciones. Entonces, ahí hay un tema que va contra el friendshoring o el nearshoring, porque en teoría esta nota de pie de página sí es muy larga, pero todo lo que quería decir es esas dos fuerzas que se ven muy, es decir, si alguien la tenía fácil en nearshoring era México, pero si uno establece una compañía y los jueces no se parece a lo del artículo, este artículo que se quedó medio en el limbo. Bueno, No, Rafael, ya no lo puedo escuchar. Perdón, gracias. Si uno está en el tema donde los jueces, quién sabe cómo serán, entonces se parece a lo que hace la gente en lo que la estudiante mencionaba, que mejor pongo el nearshoring en Vietnam o lo pongo en Costa Rica. Pero esos son dos comentarios, ninguno es pregunta. Sí, muchas gracias. Ahí un poco lo interesante del tema es también que por lo menos de algunas de las cosas que dice el ahora presidente electo Trump, es que, digamos, ellos ni siquiera es que quieren el nearshoring, ellos lo que quieren es que Estados Unidos directamente sea el que produzca prácticamente todo, ¿no? Entonces yo creo que México lo va a tener un poco complicado, y una de las cosas que viene el próximo año es la renegociación otra vez del NAFTA, ¿no? Entonces eso es otra cosa que va a estar interesante. Y otra de las cosas que pasó en México es que el presidente López Obrador básicamente negoció el NAFTA con Trump y echó a todo su equipo negociador. Entonces va a ser interesante ahora ver quién es el que van a estar representando a México en estos temas, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta, comentario. Buenas tardes, casi noches ya, Roy, ¿no? Sí, ¿cómo está? Todo bien. Roy, la pregunta que tenía, la empezaste a responder, porque es como lo que todo el mundo se pregunta ahora, y son previsiones que desde los organismos internacionales probablemente vienen discutiéndose desde hace rato. Sí, ya Estados Unidos amanece con nueva presidencia y eso significa que el resto del mundo tiene que empezar a pensar qué va a pasar. Entonces, en temas del comercio ambiental, en los temas de comercio digital que estabas hablando, que Estados Unidos se retiró, o sea, inició y luego se retiró, y en las renegociaciones yo no estaba tan clara que fuera tan cercana ya la nueva negociación. ¿Qué se espera en la OMC en estos procesos? En el caso de nosotros, la respuesta oficial es que estamos en espera a ver qué pasa, ¿no? Muchas cosas a veces en la política se dicen, no necesariamente se implementan, etcétera. Pero, por ejemplo, creo que una de las cosas que decía Trump, y eso podría tener un impacto bastante significativo en términos de ya despertar una guerra comercial más grande con China, es el tema que querían ponerle un arancel, creo que era del 100% a todos los productos de China,
y del 20 o el 30% a todos los demás. Pero ¿y entonces todos los demás incluye donde ya hay acuerdos de libre comercio o no? O hay muchas preguntas, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar con respecto al tema, entonces no podría decirle más al respecto. Yo igual que todos los demás estamos viendo a ver un poco qué pasa exactamente, y para que haya muchos de estos cambios yo creo que tampoco van a ser tan rápidos. Va a pasar tiempo y Estados Unidos es bastante complicado en términos de tomar decisiones, etc. Lo que sí vi hoy es que todo lo que son las acciones de las compañías que hacen cosas ambientales, paneles solares, las turbinas estas eólicas, etcétera, todas las acciones de todas esas cosas básicamente cayó significativamente. Pues entonces el mercado espera de que Estados Unidos ya no va a apoyar más este tipo de iniciativas, ¿no? El que va a ser interesante, y yo no sé muy bien cómo va a estar posicionado todo el tema de autos eléctricos, porque el Elon Musk le ha estado ayudando mucho a Trump, pero al mismo tiempo todos, digamos, muchos en Estados Unidos son grandes enemigos de lo que es la movilidad eléctrica, etcétera. Pero al mismo tiempo no quieren que China sea líder, entonces como que hay muchos objetivos contradictorios, ¿no? Entre todas esas cosas hay que ver qué pasa. En la parte digital yo creo que Estados Unidos es un líder mundial, no importa qué, ¿no? No importa quién es el presidente, no importa cuáles sean las condiciones, eso no creo que vaya a cambiar. Toda la parte de inteligencia artificial, claramente los que tienen la enorme ventaja son ellos, ¿no? La pregunta va a ser qué pasa con todos los demás, etcétera. Entonces hay muchas partes móviles que por un lado es bastante, digamos, le causan un poco de ansiedad, pero por el otro lado, ustedes que son jóvenes, bastante emocionante, porque son estos momentos donde las cosas históricas pasan, ¿no? Gracias, Roy. Si no hay más preguntas, si quiere aproveche para... Roy, muchísimas gracias por esta conferencia tan amena, completa. Creo que estamos definitivamente en un momento muy complejo y me encantó lo que decías de ese miedo al comercio, tal vez es el mismo miedo a los cambios tecnológicos, y unido a todo lo que estamos viendo en el mundo y la geopolítica, probablemente nos traiga una época ¿verdad? De menor crecimiento económico, no sé, o sea, estoy especulando un poco extrapolando lo que dijiste, y de esta seguridad que sentíamos en estas décadas, ¿verdad? De crecimiento económico se está viendo amenazada. Entonces, creo que nos deja muchísima información para trabajar en cosas que tenemos que hacer. Lo que vos decías, sacarle el provecho al comercio depende mucho también de nosotros, de las políticas educativas y demás. Entonces me encantó el enfoque y muchísimas gracias. Esperamos verte pronto y qué bueno verte de nuevo. Y muchas gracias y buenas noches. Bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido interesante. Bueno, una cosa que no les conté es que yo soy parriteño, entonces además ni siquiera ni siquiera del Valle Central. Entonces, nada más para darles una idea de ustedes jóvenes, yo cuando estaba a la edad de ustedes, yo ni siquiera me imaginaba, no sabía qué era la OMC, no sabía qué era nada. Mencionaron a Anabel González, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en el Ministerio de Comercio Exterior. En algún momento, les cuento, tuve un jefe que era absolutamente terrible, yo lo detestaba, entonces me fui a estudiar a Estados Unidos para huir del jefe. Y lo que estudié no tenía absolutamente nada que ver con comercio internacional, porque mi plan era no hacer nada más con comercio internacional. Pero bueno, a veces la vida tiene otros planes, ¿no? Y ya ven. Entonces, nada más para decirles que las cosas pueden parecer bastante negras, y no quiero dejarlo pareciendo que estoy diciendo que va a ser todo un desastre, porque no lo es. Lo que les quiero dejar como mensaje es que así como cuando hay todos estos grandes cambios, también salen muchas oportunidades. Entonces mantengan los ojos abiertos, estén atentos, estén abiertos al cambio. Hay que tener lo que llaman ahora mentalidad de crecimiento, ¿no? Donde uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas diferentes y uno no sabe dónde va a terminar con todas estas cosas, ¿no? Entonces nuevamente les deseo todo lo mejor y estamos ahí a la orden para cualquier otra ocasión. Muchas gracias.